10 años después de la publicación de las actas de los parlamentos coloniales, estamos sacando a luz en la misma editorial de la Universidad Católica de Temuco los documentos relativos a los parlamentos, tratados y pactos celebrados en periodo republicano. La documentación oficial de los parlamentos coloniales es sumamente rica. Cada acta es extensa, pormenorizada, redactada siempre en el mismo estilo, el del secretario, que da fe de lo sucedido en Chile para que se enteren en el Consejo de Indias y el rey en España. Los parlamentos republicanos, en cambio, se informan burocráticamente, con pocas palabras, en partes militares y memorias al ministerio. Decidimos por eso incluir otros documentos, la correspondencia entre mandos militares y con los caciques y principalmente la prensa. Como verán en el libro, cada ciudad tenía su periódico. En Chillán estaba el Voto Libre, el Ñuble, en Los Ángeles estaba el Meteoro y el Guía de Arauco, en Concepción el Correo del Sur y la Tarántula. Pero el telégrafo no se limitaba a transmitir las noticias localmente. En Barcelona, el periódico semanal La Ilustración Artística trae en su número 478 de 1891 un largo reportaje de una periodista española, Eva Canel, con la célebre ilustración del Parlamento de Ipinco que figura en la portada de nuestra compilación de los parlamentos del siglo XIX. En el último trimestre de 1869, Cornelio Saavedra celebra una seguidilla de parlamentos con el fin de asegurar la lealtad de los caciques ante los acercamientos que había hecho Aurélie Antoine. El último de estos, el 24 de noviembre, es el que tuvo lugar en Ipinco, un llano al este de Purén. Cuenta Antonio Painemal a Tomás Guevara en Las últimas familias araucanas cómo fue convocado. Y cito: «Pasó el mensajero del gobierno por todas las reducciones amigas. Las regiones del norte y del sur fueron visitadas. Todos marcharon hacia el llano de Ipinco. Todos los de Purén vinieron a esta reunión. Se juntaron todos los chilenos y los mapuches amigos. En ese día se sentó la razón que se tenía para que tanto los chilenos como los indios no debiesen pelear más. Debían solamente ayudarse. Ese fue el asunto tratado». Fin de cita. Saavedra lleva consigo al coronel argentino José Manuel Olascoaga, geógrafo, topógrafo, dibujante y escritor, que ha hecho un esbozo de la escena del Parlamento. Cuando llegue a un lugar tranquilo, lo terminará y aprovechará para retratarse a sí mismo detrás de Saavedra, la visera alzada, apoyado en el árbol para asegurar el trazo sobre el papel. No sé cómo obtuvo la periodista Eva Canel el grabado y de dónde sacó la descripción que reza así, y cito: «En el centro y vestido de uniforme el coronel Saavedra. Detrás de él el coronel argentino José Manuel Olascoaga, autor del lienzo, en actitud de tomar apuntes para este. Y a su lado el capitán Nolasco. A la izquierda de Saavedra y sentado junto al tronco del árbol, el sargento mayor Gregorio Urrutia, y de pie detrás de él el sargento mayor Mauricio Muñoz. El religioso que se ve sentado en el suelo en el ángulo izquierdo del grabado es el misionero Fray Buenaventura Ortega. El militar que permanece de pie frente al coronel Saavedra es el comisario don Luis Barra, el intérprete. Melín está al lado del misionero. Norín, el que cubierto con extraño sombrero se distingue al centro del cuadro. Nonián al lado del anterior». Los nombres son auténticos y son auténticos los retratos que hace Óscar Loaga. Y como en el informe del Parlamento se da la lista de los 46 loncos con los nombres de sus respectivas comunidades, no cuesta nada hacer un esfuerzo de imaginación y ubicarlos en la escena. Fíjense en los rostros, todos graves como corresponde a la solemnidad del encuentro y todos distintos. Quizá este sea Epuleo de Maquegua y este otro Ñahuelñío de Quepe, Venancio Coñuepán de Repocura, Coilla de Curaco, Fermín Collío de Renaico, Ranguileo de Collimallín, Huenchullán de Auquenco, Painecura de Cholchol, Cayupi de Cullinco,
Mariñán de Cañete, Marileo de Ipinco, Catrileo de Purén. Sentados, escuchan y esperan su turno para hablar. Retomo el relato de Painemal y cito: Feimeu maipulonco weupi. Entonces los caciques peroraron. En primer lugar habló Lemunao, lonco de Traitraico. Ese cacique no habló bien. No era maestro en la palabra, por eso entró otro en su lugar. Y entró entonces Painecura. Tampoco ese habló como deseaban los chilenos y dijeron que entrara otro. Entró entonces Antonio Painemal, el gran orador Futzahuipife. Lo estimaban los ulmenes, los loncos, tan solo por su nolam, su palabra. Ahora sí, dijeron todos los caciques. Quizás sea entonces este Antonio Painemal de Imperial. Fíjense en su actitud vehemente, los brazos extendidos, las manos abiertas. Luis Barra, el comisario e intérprete, lo está escuchando. Y cuando termine, Barra lo traducirá. Se ha quitado la gorra militar y la sostiene entre sus manos. Está de pie y se mantendrá así durante toda la reunión para ser oído. Transmitirá en castellano las palabras sobriamente, sin copiar el gesto. Cuando hable Saavedra, se dará vuelta para dirigirse a los loncos y traducirles lo que éste les diga. Porque entiendan o no castellano los loncos, siempre será necesario que haya un intérprete, un lenguaraz, un capitán de amigos o comisario bilingüe, porque en toda diplomacia que pretenda ser tomada en serio, las partes deben expresarse en su lengua, como se hizo desde tiempos del padre Valdivia. Luis Barra es el intérprete que va a llevar Saavedra en todos sus encuentros. No sabemos de dónde proviene, quiénes fueron sus padres. Ambrosio Letelier lo define como el antiguo comisario de indios y lo retrata con estas palabras, y cito: viejo servidor del país y personaje verdaderamente notable de la Araucanía, Luis Barra es un anciano de pequeña estatura, rostro bondadoso, inteligencia clara y muy conocedor de los indios, su territorio y sus costumbres. Posee con perfección la lengua de la tierra. Ha recorrido la Araucanía en todas direcciones y mantiene con los más poderosos caciques las más estrechas relaciones de amistad. Los indios en general lo quieren y respetan, especialmente los abajinos, que son los más belicosos. Efectivamente, Luis Barra servía de enlace y mediación entre los grandes loncos y el ejército. Cuánta sería su influencia que los loncos Venancio Coñuepan II y Francisco Paillal le escriben al general Gregorio Urrutia en septiembre de 1877 para decirle, y cito, que el capitán de amigos Luis Barra venga a hacer una junta general de todas las tribus abajinas. Si don Luis no viene, siempre los caciques creerán que se les hace la guerra y para evitar esto será muy bueno que don Luis monte a caballo para que él venga a arreglar todo lo malo. Si bien no siempre son nombrados en los documentos, los mediadores como él fueron personajes clave en la ocupación. Se han estudiado los casos de los franciscanos, pero no los de estos soldados que se jugaban la vida en la mediación. Por sus conocimientos, algunos, tal vez más jóvenes, pudieron seguir operando como intérpretes en las instancias de gobierno, pero un viejo como Barra, que había llegado a interpretar para el presidente de la República en Santiago, parece haber desaparecido simplemente de escena. Como este caso, muchos están todavía por descubrir y analizar en la documentación relativa a los parlamentos. Ojalá esta compilación de fuentes sirva de acicate para nuevos estudios que nos permitan comprender mejor no solo los acontecimientos y sus protagonistas, sino el alcance de los conflictos y las posibilidades de su solución.